ver, muchachos, nos vamos a ir ya con el tier list de la Copa Libertadores 2025. Vamos a calificar a cada equipo que participó en la Copa Libertadores 2025, de los 47 equipos de los que estuvieron desde las fases previas hasta la última instancia, y los vamos a ubicar en orden desde el más bueno hasta el que decepcionó más en la Copa Libertadores, hasta el que prácticamente ni existió en la Copa Libertadores. Así que nos vamos directamente para allá, muchachos. Nos vamos directamente para allá. Vámonos con el tier list, muchachos, de la Copa Libertadores de América 2025. 4 categorías, gente. 4 categorías. Ayuden. 4 categorías. Increíble, Copa Buena, decepción y no existieron, muchachos. Y no existieron. Y tenemos como primer candidato, muchachos, a Boca Junior. Y yo creo que acá no vamos a pensar mucho. Solo con que te haya eliminado Alianza Lima ya es mucho motivo para que estés encasillado en decepción. Por ende, Boca va a ir a decepción en esta Copa Libertadores 2025, porque se esperaba que mínimo clasificara a fase de grupo. Y pues, fue decepcionante, muchachos. River, muchachos. El equipo de la banda, el equipo del muñeco Gallardo. Yo creo que River lo podemos encasillar tranquilamente en una copa. No sé, yo creo que muchos hinchas de River la van a poner como decepción tal vez, porque se esperaba que River fuera finalista, porque es River. Pero yo creo que River puede entrar en Copa Bueno, muchachos. Jugó cuartos de final, se fue contra el finalista de esta Copa Libertadores, que fue Palmeiras. Eso sí, no compitió en esos cuartos de final. No compitió, prácticamente lo borraron. Pese a que hizo una fase de grupo interesante en la que fue primero, en un grupo más o menos complicado. Con Libertad sufrió errores, con Libertad incluso mereció quedarse eliminado en octavos de final. Y con Palmeiras, pues ya esa suerte que lo acompañó en octavos, pues ya no la tuvo. Pero lo voy a dejar en Copa Buena, muchachos. En una Copa Buena. O sea, mínimo a River se le pide que clasifique o que sea participante de los últimos 8 cuartos de final. Y llegó. Como haya llegado, pero llegó. Melgar, muchachos. Melgar de Arequipa. Yo creo que acá... no sé, muchachos. Puede ser que entre... no existieron porque prácticamente jugó fases previas y se quedó eliminado. Olimpia, muchachos. Olimpia. Olimpia que hizo una copa desastrosa, gente. Desastrosa. Horrible la Copa Libertadores de Olimpia, muchachos. Horrible. Compartiendo grupos con el Bulo Bulo, muchachos. Tan triste fue la Copa Libertadores de Olimpia que se queda eliminado en un grupo donde está San Antonio Bulo Bulo. Es más, San Antonio Bulo Bulo lo elimina incluso de tener la posibilidad de jugar Copa Sudamericana, muchachos. Lo elimina. No, la Copa Libertadores de Olimpia fue una decepción. Yo lo voy a ubicar en decepción porque se espera de Olimpia por lo menos un poco más. Un poco más, muchachos. Y miren que estoy aquí a punto de ponerlo en no existieron. En no existieron. Nacional de Paraguay, muchachos. Nacional que se fue en fases previas. Que se fue en fases previas. Y que incluso no le alcanzó para ir ni siquiera a Copa Sudamericana. No existieron. The Strong, lo mismo. Cae eliminado con Bahía, si mal no recuerdo, en las fases previas. Con lo cual, pues, lo vamos a poner en eso, muchachos. En no existieron. Porque no jugó ni siquiera Copa Sudamericana. Ni siquiera Copa Sudamericana. Universitario de Perú. El Crema, muchachos. Que jugó fase de grupos con Independiente del Valle, con Barcelona y con River, que clasificó incluso como segundo en ese grupo a octavos de final, pero que le pegaron una pela, que sobraron 90 minutos en la serie contra Palmeiras, que faltó un partido para que le clavaran 4 y lo terminaran ahí, y que ni siquiera el 0-0 enmascara de alguna forma lo mal que compitió la serie contra Palmeiras. O sea, tampoco se esperaba mucho contra Palmeiras, o sea, también. Pero, bueno, creo que dentro de sus límites, no sé, muchachos. Es que miren, acá falta creo que ubicar una categoría más. Creo que falta ubicar una categoría más. Vamos a abrir otra categoría, muchachos.
Bueno, muchachos, ahí agregamos otra categoría. Ahí agregamos otra categoría. Ya les digo, era difícil encasillar, bueno, en decepción y en una, había que poner una más o menos. Porque vuelvo y repito, la Copa Universitario tampoco fue del todo mala. Hizo bastante en una fase de grupo, donde se mete segundo, donde estaba River Plate incluso ahí e Independiente del Valle. Y se mete segundo. Ahora, le tocó bailar horrible contra Palmeiras. Y pasó lo que más o menos se esperaba, que caiga eliminado de una manera cruel. Así que yo creo que Universitario lo podemos encasillar en una copa más o menos, muchachos. Más o menos. Ahora, Sao Paulo, muchachos. Sao Paulo, que fue cuarto finalista de la Copa Libertadores, cae eliminado contra Liga de Quito. Y que hizo una copa, yo creo que mínima, muchachos. A mínimo a estos equipos se les espera que lleguen por lo menos entre los 8 últimos. Entre los 8 últimos. Así que Sao Paulo yo creo que puede haber sido una copa bueno, muchachos. Copa buena como la de River. Copa buena como la de River. Talleres, muchachos. Club Atlético Talleres de Argentina. Y acá está difícil, muchachos. Acá está difícil porque no fue. Talleres no es un equipo tampoco del que se espera demasiado. No es de los grandes de Argentina. Pero también hay que decir que no fue de los que clasificó como terceros a la Copa Sudamericana. Yo creo que a Talleres lo podemos poner como no existieron, muchachos, lamentablemente. No existieron. Pese a que el grupo de ellos haya sido un poco más complicado, creo que tranquilamente en no existieron. El pincha, muchachos. El pincha, pese a haber caído en cuartos de final contra el que sería el campeón, que es Flamengo, hizo una Copa Libertadores, yo creo que decente, muchachos. Llegó mínimo cuartos de final y lo eliminaron en penales. Eso también cuenta mucho. Lo eliminaron en penales. No es que lo golearon, no es que lo batraciaron, ni nada, muchachos. Estudiantes estuvo a nada también de ser semifinalista y haber eliminado al que fue el campeón. Así que yo creo que la Copa de Estudiantes fue, incluso con el equipo que tenía, buena, muchachos. Buena. Puede entrar en buena. Se me va para decepción. Vélez. Y Vélez, muchachos, creo que tranquilamente Vélez puede entrar en Copa también, más o menos, muchachos. Porque Vélez, si mal no recuerdo, se mete en octavos de final y cae ahí. Cae ahí contra Estudiantes de La Plata. Así que creo que puede entrar ahí, muchachos. Perdón, contra Flamengo, si mal no recuerdo. Contra Flamengo cae este Vélez. Así que más o menos la Copa de Vélez, muchachos. Más o menos. Tolima, si mal no recuerdo, creo que se fue en fases previas. Así que lo vamos a ubicar en. Es que de Tolima tampoco se espera mucho. No es ni los más grandes de Colombia, ni los más importantes. Así que yo creo que no existieron, muchachos. No existieron. Nacional, muchachos. Nacional que ahorita acaba de descender en el fútbol ecuatoriano por cuestión administrativa. Se fue en fases previas, incluso en la primera fase. Nacional tampoco, muchachos. No existieron porque prácticamente fue eso. Ni siquiera llegaron a fase de grupo. Así que todos esos equipos que ni siquiera llegaron a fase de grupos ni de Sudamericana no pueden existir, muchachos. No pueden existir. Bahía, muchachos. Bahía que compartió un grupo más o menos complicado. Me recuerdo que Bahía compartió grupo con Internacional de Porto Alegre y con Nacional de Colombia y con Nacional de Uruguay. O sea, hubieron dos nacionales ahí. Y grupo donde termina clasificando Nacional, Internacional y Nacional de Colombia. Y Bahía se termina yendo a la Copa Sudamericana. Pese a no ser de los equipos más grandes del fútbol brasileño y haber por lo menos entrado a jugar la Sudamericana, yo creo que Bahía podemos ponerlo en más o menos. Más o menos. Un grupo difícil. Tenía un grupo difícil. Habían varios campeones en ese grupo. Y Bahía no, era el menos rankeado de ese grupo.
Así que yo creo que, y es más, Bahía viene de jugar desde las fases previas. Desde las fases previas, es decir, avanza las fases previas, se mete a jugar fase de grupo y cae a la Sudamericana. Yo creo que copa más o menos de la de Bahía, muchachos. No es de los brasileños más grandes. Palmeiras, muchachos. Palmeiras. Veo este nombre y me da un coraje, gente. Me da un coraje y una rabia. Es más, desde ahora me declaro anti-Palmeiras. O sea, todo equipo que juegue contra Palmeiras, yo voy contra ese, muchachos. Voy con ese. O sea, todo equipo que vaya a jugar contra Palmeiras de aquí en adelante, yo apoyaré a ese equipo, gente. Yo apoyaré a ese equipo. La Copa Libertadores de Palmeiras fue un grupo fácil, sin problemas. No fue un grupo de los más complicados. Se esperaba que Palmeiras pasaba primero, incluso hasta caminando, que lo hizo, ganando todos sus partidos. Pasó octavos de final, cuartos de final, caminando. Y recién se llega a topar en semifinal un equipo que lo tuvo a nada de eliminar, que fue Liga. Que cayendo en una serie de 3-0 abajo, le dio la vuelta con 4 goles en la vuelta. Hizo una cosa impensada. Son pocos los equipos dentro de la historia de la Copa Libertadores que pudieron dar vuelta a una serie con más de 2 goles abajo. Pocos. Y Palmeiras fue uno de esos. Por eso pondré, pese a que perdió la final con Flamengo, en increíble, muchachos. Por la remontada que metió Palmeiras. Por la remontada que metió Palmeiras. Mucho tuvo que ver Liga también, pero igual hay que hacer 4, muchachos. Igual hay que hacer 4 y Palmeiras lo hizo. No podemos decir que Flamengo, muchachos. Flamengo tranquilamente va a entrar en increíble. O sea, fue el campeón. O sea, no se le puede pedir menos. Incluso, si queremos sumar algo más, Flamengo fue de los últimos equipos que compitió más en una Copa Intercontinental o Mundial de Clubes antes llamado. Es decir, el año de Flamengo ha sido tan bueno que es difícil no ponerlo en increíble. No solamente tomando en cuenta la Copa Libertadores, sino toda la temporada. Prácticamente casi ganó todo lo que jugó, a excepción de la Copa Brasil. Pero de ahí ganó casi todo. Todo, muchachos. Fue el equipo que incluso más partidos jugó en toda una temporada en toda Sudamérica, jugando 78 partidos. 78 partidos, una barbaridad lo que jugó Flamengo, muchachos. Corinthians, muchachos. Corinthians, que vino de las fases previas de la Copa Libertadores, me acuerdo. Jugó contra Barcelona esa fase 2. Esa última fase 3, muchachos, de la Copa Libertadores para meterse a fase de grupo y cae eliminada. Siendo goleado en Guayaquil y bueno, y recuperándose en Brasil 2-0, pero el resultado cuando le alcanzó, muchachos, perdiendo la serie 3-2, cayendo en la Copa Sudamericana y es más, siendo eliminado en la Copa Sudamericana. O sea, fue eliminado de todo, muchachos. Yo creo que la Copa Libertadores de Corinthians, siendo un campeón de Libertadores, fue prácticamente no existieron. Es decir, si calificamos igualmente a los de acá, por no haber por lo menos mínimo haber asomado a fase de grupo, entonces a Corinthians no se le puede medir diferente. No existieron, muchachos, no existieron. Botafogo, muchachos. Botafogo. Llegó a octavos de final. Remó desde atrás. Equipo que tuvo dos procesos de técnico, porque en fase de grupo tuvo a Renato Paiva, y ya en una parte de la fase de grupo, y luego pues tiene otro técnico que es el hijo de Ancelotti. Ese cambio le sirvió para poderse meter por lo menos a segundo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y jugar octavos de final contra Liga y caer eliminado ahí, ganando el partido muy polémicamente 1-0 de local y luego cayendo en Quito 2-0. Así que, como era el actual campeón, mínimo lo que se esperaba es que llegara hasta cuartos o semifinal. Y pese a eso, pues no pudo. Pero tampoco fue una mala copa, muchachos. O sea, tampoco, vuelvo y repito, no es de los más grandes de Brasil, tampoco es de los que se espera más, aún siendo el actual campeón. Por lo cual yo creo que la Copa de Botafogo puede ser calificada como más o menos. Fortaleza, muchachos. El Leão. Equipo que descendió, por cierto, este año en el Brasileirão. Equipo donde es entrenador Palermo. Creo que lo vamos a poner en... Yo creo que lo vamos a poner en no existieron, muchachos. Porque Fortaleza, si mal no recuerdo, no clasifica ni siquiera a Copa Sudamericana. Y incluso se queda eliminado, si mal no recuerdo, también de la... No, clasifica octavo, muchachos. Clasifica octavo, si mal no recuerdo. Déjenme recordar, porque juega en el grupo de... A ver, acá vamos a hacer una pausa, no recuerdo bien, muchachos. Acá me acordé. Fortaleza clasifica, pero cae eliminado contra Vélez en los octavos de final. O sea, cae eliminado contra Vélez. Bueno, luego Vélez cae eliminado contra Racing, pero
Bueno, Fortaleza llegó mínimo por lo menos a octavos de final. Un equipo que, vuelvo y repito, tampoco es de los más grandes del fútbol brasileño, que llegó hasta octavos de final y entró como segundo. Entonces yo voy a calificar como más o menos la Copa Libertadores de León. O sea, hizo lo mismo, pasar fase de grupo, pese a que cayó con Vélez después. Entonces en esa situación, Vélez llegó hasta cuartos de final. No lo podemos como poner bajo, más o menos, muchachos. No podemos ubicarla como más o menos tampoco. Entonces yo vamos a hacer acá un cambio. Creo que a Vélez lo vamos a sacar de acá y la vamos a poner como buena. Porque si a Estudiantes, a Sao Paulo y arriba lo pusimos como buena por mínimo llegar a cuartos de final, entonces Vélez tampoco lo podemos dar abajo. Corrección, muchachos, acá lo sacamos a Vélez y lo ponemos más arriba. Bueno, muchachos, Santa Fe. Santa Fe, muchachos. Que si mal no recuerdo, no llegó ni siquiera hasta... No recuerdo la Copa Libertadores de Santa Fe. ¿Jugó fase de grupo o no jugó fase de grupo, muchachos? Si no recuerdo es porque ni siquiera existió, muchachos. Porque ni siquiera existió. Y de hecho no, muchachos. Si mal no recuerdo, Santa Fe cae eliminado en fases previas. O sea, Santa Fe acá va a entrar en el grupo de ni existieron, muchachos, porque no figuró ni siquiera en la fase de grupo de la Copa Libertadores. Por lo cual, pues no podemos ponerlo allá. Barcelona no fue primero, no fue segundo, mucho menos tercero, quedó fuera de toda competencia. Hay que decir que también caminó desde fases previas, desde fase 2, sacó al Corinthians y se metió a fase de grupo. De sección no creo, porque ni siquiera se esperaba, creo que una gran Copa de Barcelona. No existieron, creo que tranquilamente puede ser. No existieron, muchachos. Porque prácticamente fue el peor equipo de su zona, o sea, de su fase de grupo fue el peor. Entonces, bueno, ahí está encasillado, muchachos. No existieron. Liga, muchachos. Vamos con Liga. Liga semifinalista de Copa Libertadores. Fue el equipo incluso revelación de la Copa Libertadores porque incluso yo no creí que Liga iba a avanzar hasta semifinales. Yo mínimo lo ponía en cuartos y no más. Y eso porque le tocó Botafogo en octavo. Entonces, incluso fue el primero de su grupo, muchachos. El primero de su grupo, con equipos como Flamengo que estaba ahí. Es decir, el actual campeón compartió grupo con Liga. Entonces, la Copa de Liga va a ser, para mí, increíble, muchachos. Porque fue un equipo que compartió el grupo con el campeón y de paso clasificó primero y de paso se metió a jugar semifinales con una nómina limitadísima, numéricamente hablando, e incluso sin tantos nombres pesados. Pese a eso, muchachos, Liga se mete a semifinales a jugar y ya sabemos todo lo que pasó, sí es verdad, pero bueno, jugó las semifinales. Yo creo que va a ser increíble, muchachos. No se esperaba mucho, creo que, del equipo de Liga, por lo menos en esta Copa Libertadores, por cómo llegaba, por cambio de técnico, por el tema de los jugadores. Yo creo que increíble está tranquilamente la Copa de Liga. Cerro Porteño, muchachos. Bueno, muchachos, la Copa de Cerro Porteño, ¿en dónde la podemos encasillar? Pasó raspando fase de grupo, hizo lo mínimo, que era pasar a octavos de final, y cae eliminado contra Estudiantes en octavos. En una serie apretada, 1-0. La verdad, creo que la serie más aburrida que tuvo octavos de final. Y no sé, muchachos, yo creo que más o menos la Copa de Cerro. Más o menos. No la veo ni buena ni nada. O sea, más o menos. Más o menos. Siendo uno de los equipos más importantes del fútbol paraguayo, bueno, hizo lo mínimo, muchachos. Clasificar de fase de grupo. Raspando, pero clasificar al fin. Nacional, muchachos. Nacional de Uruguay. Equipo que quedó eliminado de todo. 3 veces campeón de Copa Libertadores. Un equipo de los más importantes que tiene el fútbol sudamericano, pero que quedó último, que hay que decir tranquilamente en un grupo bastante jodido, pero último a la final, muchachos, sin poder incluso opcionar por Copa Sudamericana. Espantosa Copa Libertadores de Nacional, muchachos, el bolso. Yo creo que tranquilamente en indesección. Creo que se esperaba más del Nacional. Se esperaba más del bolso, muchachos, en la Copa Libertadores 2025, incluso desde el nombre. Por lo menos mínimo pelear el tercer lugar, y que no lo hizo. O sea, ni siquiera eso lo pudo hacer. Entonces yo creo que tranquilamente él se puede encasillar ahí. Ahora vamos contra Peñarol, muchachos. Peñarol, el carbonero, muchachos. Que le bastó la fase de grupos que hizo para poderse meter a octavos de final, pero aún así no le alcanzó para caer sucumbido en el cilindro de Avellaneda contra Racing. Un partido polémico, hay que decir que sí, porque a Racing ese día
en el cilindro de alguna manera, tal vez no queriendo, es decir, de manera sin querer, como dice el chavo, le dieron la mano. O sea, partido polémico donde a Peñarol en algún momento lo terminan perjudicando y termina cayendo eliminado. Así que creo que la Copa Libertadores Peñarol la podemos poner en más o menos. Hizo una serie interesante contra Racing. Racing que venía a ser campeón de Copa Sudamericana, Recopa, y prácticamente tenía una buena fase de grupo. Bueno, hizo una serie bastante buena. Hizo lo máximo que pudo para poder clasificar, pero por cuestiones, dicen, ajenas al juego, pues Peñarol termina rifando. O sea, saliendo mal, muchachos. Entonces, yo creo que más o menos la Copa Libertadores de Peñarol. No creo que fue de sección, mínimo, por lo menos pasó octavo. Por lo menos pasó octavo. Defensor Sporting, gente. ¿Dónde lo ponemos a Defensor Sporting? ¿Dónde creen que lo podemos poner a Defensor? Yo creo que Defensor, muchachos, tampoco no existieron. O sea, la misma calificación que veníamos haciendo. Si no clasificaste a fase de grupo, pues en la Copa Sudamericana, pues tampoco podemos ponerte mucho. No existieron prácticamente muchas. Es lógica. Colo Colo, muchacho. Colo Colo. ¿Qué le pasó a Colo Colo, muchacho? ¿Qué le pasó a Colo Colo, muchacho? Último, último en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Ni siquiera clasificó a Copa Sudamericana. Es decir, el equipo más grande que tiene el fútbol chileno ni siquiera pudo clasificar a octavos de final y mucho menos a Copa Sudamericana. Quedó último, último. Incluso un equipo llamado Bucaramanga quedó por arriba de Colo Colo. No existieron, muchachos. O de sección. De Colo Colo se espera más por el nombre. Así que de sección, muchachos. Decepcionante la Copa de Colo Colo. Decepcionante. Universidad de Chile. Quedó tercero. Clasificó a Copa Sudamericana. Pero por momentos fue puntero. Es decir, la pechó la U de Chile, gente. La pechó. Botafogo le termina arrebatando el segundo puesto en esa fase de grupo. Por lo cual, yo creo que la U de Chile se va a hacer con un merecido decepción. No por lo que se esperaba, pese a que es uno de los más importantes del fútbol chileno, sino por la pechada increíble que metió en la fase de grupo. Es decir, por momento estaba clasificado y en las últimas dos fechas terminó rifando su clasificación a octavo. Así que yo creo que tranquilamente entra en decepción por cómo la pechó la U de Chile. Bueno, y Alianza Lima, muchachos. Si esto fuera la Copa Sudamericana, creo que tranquilamente lo pondríamos en buena. Pero como no es Copa Sudamericana y quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupo, bueno, creo que no existieron, muchachos. O más o menos. Igual de Alianza no se espera nada, muchachos. Y por lo menos haber clasificado a Copa Sudamericana y haber eliminado a Boca y haber eliminado incluso a, mal no recuerdo, a Nacional de Paraguay. Y yo creo que, bueno, más o menos, muchachos, Alianza. Mínimo, Alianza venía jugando desde la fase previa. Sorteó 3 fases y de paso tuvo que jugar fase de grupo. Y mínimo ya. Más o menos, muchachos, también. No hay que ser tan malo con Alianza. Más o menos. Blooming, gente. El Blooming. Bueno, el Blooming, muchacho, no existió tampoco. O sea, lo mismo. No clasificaste ni a Copa Sudamericana ni a Copa Libertadores. No exististe. No exististe. Bolívar, muchacho. El equipo de La Paz, que hace poquitos años había hecho una Copa Libertadores más o menos, que incluso se mete hasta cuartos de finales, eliminando al Inter de Porto Alegre. Pero acá no le alcanzó para meterse a octavos de final. Es más, no aprovecha todos los puntos que pudo haber sacado como local. Incluso Palmeiras le gana ya en La Paz 3-2. Y yo creo que acá Bolívar, muchacho, no sé si de sección, más o menos tampoco puede ser. Creo que también lo vamos a ubicar en no existieron, muchachos. En no existieron. Por el simplemente hecho de que, bueno,
Pese a que clasificó a la Copa Sudamericana, en la Copa Libertadores no generó lo que se esperaba, siendo el equipo más importante del fútbol boliviano y teniendo ese plus de jugar, pues, igual a 3.000 y pico, muchachos. Entonces, bueno, yo creo que lo voy a poner en no existir. Nacional de Colombia, gente. Atlético Nacional de Medellín. ¿Dónde lo podemos poner? Al verde país. Yo creo que Nacional lo vamos a poner, muchachos, tranquilamente, más o menos. Más o menos. O sea, cayó eliminado en octavo, sí, pero bueno, hizo lo mismo, pasar fase de grupo. O sea, ¿qué es lo que se espera? Deportivo Táchira de Venezuela. Compartió grupo con Flamengo, Central y Liga. Solamente hizo un punto en la fase de grupo. Así que ya sabemos dónde va a ir, muchachos. No existieron. No existieron. Independiente lo haya, muchachos. Clasificó a la Copa Sudamericana. Vuelvo y repito, si esto fuera la Copa Sudamericana, tal vez lo poníamos hasta en excelente. Se metió a semifinales de Copa Sudamericana, pero cayó eliminado y se quedó eliminado de un grupo, muchachos, donde estaba Universitario de Perú y Barcelona. O sea, Universitario de Perú te sacó de la fase de los octavos de final de la Copa Libertadores. Universitario, muchachos. Bueno, yo creo que Independiente tranquilamente lo vamos a poner en decepción porque se esperaba más de un equipo que últimamente había ganado Copa Sudamericana, Recopa, había estado participando. Y bueno, en la Copa Libertadores siempre ha tenido esa deuda todavía, muchachos. Ha tenido esa deuda y por lo general ha sido decepcionante las participaciones independientes en los últimos años en Copa Libertadores. Así que, para mí, decepción. Racing Club de Avellaneda. Bueno, muchachos, así como metimos a Liga a Increíble, creo que Racing también lo podemos poner. Increíble. Semifinalista de Copa Libertadores. Cae eliminado con Flamengo en una llave muy pareja, de cierto modo, por la mínima. Así que metió semifinales habiendo venido a ser campeón de Copa Sudamericana, Recopa. Para mí increíble la Copa del equipo de Costa. Bueno, Sporting Cristal, muchacho, último en la fase de grupo de su grupo. Sí es verdad que estuvieron equipos como Cerro, Bolívar y Palmeira. Bueno, pero ya les digo, no existió, muchacho. No es excepción porque tampoco se espera mucho el Cristal, pero bueno. Libertad de Paraguay, que estuvo así de eliminar a River Plate de octavos de final. Es más, fue el que mejor jugó la serie contra River, muchachos. Es decir, el mejor de esa serie fue Libertad, pero terminó clasificando River en penales. Porque muy malos también eran los paraguayos para cobrar los penales, muchachos. O sea, muy malos los jugadores de Libertad. Entonces, pues, acá creo que Libertad tranquilamente lo vamos a poner en, no sé, jugó octavo, más o menos, muchachos. Más o menos. Jugó octavo. Cayó eliminado igual con River en penal. Internacional de Porto Alegre, muchachos. Internacional de Porto Alegre. ¿A dónde lo podemos meter al Inter de Porto Alegre? Yo creo que el Inter, pese a caer con Flamengo, muchachos, por diferencia, mínimo clasificó a octavos de final. Más o menos, muchachos. Bueno, U Central, muchachos de Venezuela. Que si mal no recuerdo, la U Central de Venezuela se queda eliminado en fases previas también. Ni siquiera le alcanzó para entrar a Copa Sudamericana. Así que no existieron también, muchachos. Bucaramanga, clasificado a la Copa Sudamericana y eliminado contra el Mineiro. Acá, muchacho, Bucaramanga también con el dolor del alma, pero también no existió. No existió, muchacho. Iquique, eliminado en fases previas, todos recuerdan, contra Alianza Lima, vuelvo, no existió, aunque haya ido a la Sudamericana, no existió en la Libertadores. Monaga, bueno, muchachos, Monaga es Monaga. Bueno, Boston River, clasificaba a la Copa Sudamericana, pero eliminado en fases previas. Lo mismo, no existió, muchachos, no existió. El Newlanchester, weón, la longaniza mecánica. También lo mismo, eliminado en fases previas, pero clasificado a la Copa Sudamericana. Copa Libertadores no existió.
O sea, todos esos equipos que no llegaron ni a fase de grupos no pueden existir en Copa Libertadores, por ende, no existió. San Antonio, Bulo, Bulo. El Brasil falseta de Bolivia, muchachos. Juega una fase de grupos interesante. Saca unos cuantos puntos. Hizo más de lo que se pensaba que podía hacer San Antonio. Yo pensaba que San Antonio no iba a hacer ni un punto en ese grupo. Pero queda por encima de Olimpia. Qué hijo de puta. Por encima de Olimpia y yendo a Copa Sudamericana. Con 2 partidos que ganó como local en la altura, le alcanzó para ir a fase de Copa Sudamericana, a los playoffs. Y ya con eso para mí más o menos, muchachos. No puedo decir que no existió porque le metió, muchachos. Dentro de las posibilidades del Bulo Bulo, le metió. Yo creo que va a entrar en más o menos. Por lo que le digo, y le pongo en más o menos porque no se esperaba una mierda, muchachos. O sea, de este equipo no se esperaba, yo creo que ni siquiera que puntuara. Y le ganó limpio. O sea, le ganó limpio. Carabobo, muchachos. Que creo que... bueno, muchachos. No existió tampoco. Diosito. Y Central Córdoba, el último, muchachos. Que se quedó eliminado por gol diferencia en un grupo con Liga y Flamengo, muchachos. Todos los 3 hicieron 11 puntos. Y por un tema de que no marcó más goles en ciertos partidos, se queda eliminado. Va a Copa Sudamericana y también cae eliminado. Por lo cual yo creo que la Copa Libertadores Central no podemos ponerla en decepción ni no existieron porque la peleó. La peleó con 2 equipos bravos, con Liga y con Flamengo. Y por lo menos en esa pelea salió premiado por lo menos Copa Sudamericana. Que cae eliminado con la nube, sí, verdad, pero yo creo que más o menos también la Copa de Central, muchachos. La Copa de Central fue más o menos, porque al ser debutante, mínimo haber puntuado 11 puntos y por lo menos haber accedido a Copa Sudamericana y haber hecho por lo menos todo lo que estaba en ti para clasificar. Es más, fue el único que le ganó al campeón. Dato interesante, Central Córdoba fue el equipo con el único que perdió Flamengo. Fue el único partido que perdió Flamengo en la Copa Libertadores y fue contra Central, muchachos. Ah, no, mentira, con Estudiantes pierden la plata también. Bueno, de esos 2 últimos partidos que perdió, bueno, Central le ganó. Así que mínimo por haberte dicho que le ganaste al campeón, te mereces estar por lo menos en más o menos. En más o menos. Así que esa es nuestra, muchacho, tier list, nuestro top de la Copa Libertadores 2025. Comparten, no comparten, a cuál sacarían, a cuál no pondrían en un lado o en el otro. Para mí, así estuvieron calificados estos equipos en esta Copa Libertadores 2025.